En esta clase vamos a hablar de química. La química es una ciencia básica de las ciencias naturales, la cual estudia la composición, la estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta al realizar reacciones químicas y su relación con la energía. Estudia los átomos, las combinaciones entre ellos, sus compuestos y las reacciones que se pueden formar entre ellos. La química es una ciencia que se ha desarrollado a lo largo de la historia, tuvo sus inicios desde que el individuo, en su necesidad de defenderse y adaptarse a su medio, descubre el fuego. A partir de ese momento empezó su evolución gracias a las aportaciones de muchos hombres que se han interesado en su estudio y tenemos lo que hoy conocemos como la química. La química se divide para su estudio en los siguientes. En química general, estudia los principios teóricos como reglas, leyes y teorías que explican la composición y el comportamiento de la materia y la energía. También como descriptiva. Esta estudia la composición, propiedades y métodos de obtención de diversas sustancias, la cual a su vez se divide en inorgánica, que estudia la composición y reacciones químicas de las sustancias inorgánicas, y la orgánica, que estudia los compuestos que contienen carbón en su estructura. La química analítica estudia los componentes de una muestra y sus cantidades. Se divide a su vez en cuantitativa, que estudia los componentes de una sustancia, y cualitativa, que determina los componentes que intervienen en una sustancia. Finalmente, la química aplicada, que atiende a problemas específicos y está relacionada con otras ciencias como bioquímica, fisicoquímica, petroquímica, agroquímica, geoquímica, entre otros. La química se relaciona con otras ciencias para hacerla más fácil y agradable la vida al facilitarnos productos de construcción, comunicación, transporte y de fabricación de numerosos utensilios. La química es una ciencia que estudia la materia, los cambios en su estructura y las leyes o principios que rigen estos cambios, pero también se relaciona íntimamente con otras ciencias, como por ejemplo la medicina, la biología, física, historia, agricultura, etc. Podríamos decir que las ciencias auxiliares de la química son la medicina, en relación a la elaboración de compuestos para el tratamiento o detección de enfermedades. En cuanto a las matemáticas, se apoya en estas por la necesidad de la representación numérica de los fenómenos que acontecen a la naturaleza y realizando estadísticas. Con la biología, pues la química interviene para conocer los componentes que constituyen a los seres vivos y las reacciones químicas que se producen durante los procesos biológicos. En física, por ejemplo, estudia los cambios físicos en la naturaleza que tienen que ver con la materia y la energía. Con respecto a la historia, la química proporciona acontecimientos y fechas que son importantes para conocer el desarrollo de esta ciencia a través del tiempo. En cuanto a geografía, se relaciona ubicando en forma exacta los lugares donde se encuentran los yacimientos de algunas sustancias. Ahora vamos a hablar de la materia, sus propiedades y cambios. La materia es todo aquello de lo que están hechas las cosas del universo. Está formada por sustancias, cada una de las cuales tiene sus características propias que le dan su identidad y que las hace diferentes unas de otras. Dentro de sus características principales están poseer masa, ocupar un espacio y que para cambiar requiere la acción de la energía. Ejemplos de materia serían el agua, la sal, el acero, las estrellas, los gases, etc. Con frecuencia nos referimos a los objetos usando términos como materia, masa y peso. Para aclarar esto, veamos las siguientes definiciones. Masa es la cantidad de la materia que tiene un cuerpo. Todos los seres humanos tenemos masa y ocupamos un lugar en el espacio, algunos más y otros menos. Peso corresponde a la acción de la fuerza de gravedad sobre la masa de un objeto en particular. A veces se confunde la masa con el peso. Para pesar menos, entonces deberíamos ir a la Luna, donde la gravedad es diferente con respecto a la Tierra. La masa de una persona en la Luna y en la Tierra es igual. La materia se puede clasificar con base en su composición como sustancia pura o como mezcla. Como sustancia pura se puede dividir en elementos y compuestos. Respecto a las mezclas, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y estas últimas, las heterogéneas, pueden ser coloides y suspensiones. Platiquemos acerca de las características de cada una de ellas.
Una sustancia pura puede ser un elemento o compuesto y cualquier parte de ella posee características similares, definidas y constantes. Se dice que una sustancia es pura cuando se encuentra compuesta en su totalidad por ella y no tiene cantidades de otras sustancias, por ejemplo, el agua, el oro, etc. Dentro de las sustancias puras, un elemento es una sustancia pura imposible de descomponer mediante métodos químicos ordinarios en dos o más sustancias, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el cobre. Respecto al compuesto, es una sustancia pura posible de descomponer mediante métodos químicos ordinarios en dos o más sustancias, ejemplo, el agua, la sal, el ácido sulfúrico. Mezcla está constituida por dos o más sustancias puras, cada una mantiene su identidad y propiedades específicas. Una mezcla homogénea está formada por dos o más sustancias puras, no se pueden distinguir las fases que la forman, por ejemplo, un refresco o la solución salina. La mezcla heterogénea no es uniforme en su composición ni en sus propiedades. Consta de dos o más porciones o fases físicamente distintas. Se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, el agua con el aceite o el agua y arena. Mientras que una heterogénea coloide son mezclas que parecen homogéneas, pero son heterogéneas. Sus partículas son de 10 nanómetros de diámetro. No se ven a simple vista, se requiere un microscopio y no se puede separar por filtración. Finalmente, las heterogéneas suspensión son mezclas que cuando están en reposo sedimentan. Se pueden separar por filtración, son turbias y sus partículas se ven a simple vista. Respecto a las propiedades de la materia, estas son las características que nos permiten identificar, distinguir, clasificar y determinar el uso de la materia. La materia se puede clasificar de acuerdo a las propiedades que presenta, las cuales son propiedades físicas, propiedades químicas. Las propiedades físicas son las características de las sustancias que pueden determinarse sin que se altere su estructura interna. Las más comunes son el color, sabor, olor, el estado de agregación molecular, la densidad, la masa, punto de ebullición y volumen. Mientras que las propiedades químicas, en cambio, describen la capacidad que tiene una sustancia para combinarse, es decir, para formar otra mediante reacciones químicas. Por ello se puede solo determinar alterando su estructura interna. Algunas de las propiedades físicas de la materia serían las siguientes. Respecto al volumen, es la capacidad de la materia de ocupar un lugar en el espacio. El peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo a la Tierra. Inercia es la propiedad por la que un cuerpo se opone a cambiar el estado de movimiento rectilíneo uniforme o de reposo en el que se encuentra. Impenetrabilidad es la característica que impide que dos cuerpos puedan ocupar el mismo lugar. La porosidad se define la capacidad de la materia de absorber gases o líquidos debido a los espacios entre las partículas que forman la materia. Divisibilidad es la capacidad de la materia para fragmentarse, mientras que la elasticidad es la propiedad que le permite a la materia, dentro de cierto límite, de formarse cuando se le aplica una fuerza y recupera su forma original al dejar de aplicarle dicha fuerza. En cuanto a las propiedades intensivas, tenemos el punto de fusión, que es la temperatura en la que coexisten en equilibrio la fase sólida y la fase líquida de una sustancia. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica externa. Densidad es la masa de una sustancia dividida entre su volumen. Y solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura específica. En este cuadro podemos ver cuáles son las propiedades de la materia. Como les habíamos platicado hace un momento, las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar o medir sin cambiar la composición de las sustancias. Estas pueden ser, a su vez, extensivas o generales, que son comunes en todas las sustancias y dependen de la cantidad de masa presente. O pueden ser intensiva o específica, que tienen un valor específico para cada sustancia y no dependen de la cantidad de masa que estudie. En cuanto a las extensivas o generales, tenemos a lo que es el volumen, la masa, el peso, inercia, longitud, impenetrabilidad, porosidad y divisibilidad. Y por parte de las intensivas o específicas tenemos a la densidad, a la viscosidad, punto de ebullición, punto de fusión, índice de refracción, el calor específico
solubilidad, elasticidad, maleabilidad, ductibilidad, tenacidad y dureza. Por otro lado, también se clasifican en químicas, las cuales describen la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras modificando su composición, como por ejemplo el poder oxidante, el poder reductor, la combustibilidad, la acidez y la alcalinidad. Platiquemos ahora acerca de las unidades de medida de la materia. Para medir la longitud es el metro. Para medir la masa utilizamos el kilogramo. El tiempo lo medimos en segundos. La intensidad eléctrica en amperes. La temperatura en Kelvin. La intensidad luminosa candela. La cantidad de sustancia en mol. Existen algunas unidades derivadas, como por ejemplo puede ser el metro cuadrado, que mide lo que son las áreas o superficies. El metro cúbico mide el volumen, kilómetro por hora o metro por segundo mide la velocidad. El newton mide la fuerza. El pascal mide la presión. El joule mide el trabajo y el kilogramo sobre metro cúbico mide la densidad. Estas unidades derivadas se obtienen a partir de las fundamentales. Vamos a hablar acerca de los estados de agregación de la materia. La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Dadas las condiciones existentes en la superficie de la Tierra, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados. Tal es el caso del agua. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el dióxido de carbono en estado gaseoso. De manera general, los sólidos tienen una forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Por otro lado, los líquidos no tienen una forma fija, pero sí un volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Los gases no tienen forma ni volumen fijos, y en ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Bien, ahora ya podemos hablar con mayor profundidad sobre los estados de agregación. Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que las partículas que las conforman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes, de modo que ocupan posiciones casi fijas. En el estado sólido, las partículas solamente pueden moverse vibrando u oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. Las partículas en el estado sólido, propiamente dicho, se disponen de forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica, que da lugar a diversas estructuras cristalinas. Al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de las partículas. Para los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos, las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Esto explica por qué los líquidos no tienen una forma fija y adoptan la forma del recipiente que los contiene. También se explican las propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fuera una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, es decir, su energía. Para los gases, al igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero a diferencia de estos, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos como los líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. En un gas, el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño. Las partículas se mueven de forma desordenada, con choques entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases. Sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupa todo el espacio disponible. La compresibilidad tiene un límite. Si se reduce mucho el volumen en que se encuentra confinado el gas, este pasará a estado líquido. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido y chocan con más energía contra las paredes del recipiente, por lo que la presión aumenta. Hasta ahora hemos visto los tres estados de agregación más conocidos.
Cuando un cuerpo pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. En el caso del agua, cuando está en contacto con el calor, el hielo se derrite y si calentamos agua líquida, vemos que ésta se evapora. El resto de las sustancias también pueden cambiar de estado si se modifican las condiciones en las que se encuentran. Además de la temperatura, también la presión influye en el estado en el que se encuentran las sustancias. Por ejemplo, si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en un líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que se debe de alcanzar en una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es 0 grados centígrados a presión atmosférica normal. Si calentamos un líquido, se transforma en gas. A este proceso se le conoce como vaporización. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa de un líquido, formando burbujas de vapor en su interior, se denomina ebullición. También la temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados a la presión atmosférica normal. Pero ¿qué ocurre en estos cambios de estado? En el estado sólido, las partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de sus posiciones. A medida que calentamos el agua, las partículas ganan energía y se mueven más rápido, pero conservan sus posiciones. Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión, es decir, 0 grados centígrados, la velocidad de las partículas es lo suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer las fuerzas de atracción del estado sólido y abandonar las posiciones fijas que ocupan. La estructura cristalina se va desmoronando poco a poco. Durante todo el proceso de fusión del hielo, la temperatura se mantiene constante. Algunas partículas tienen la suficiente energía para escapar. Si la temperatura aumenta, el número de partículas que se escapan es mayor, es decir, el líquido se evapora mucho más rápido. Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, la velocidad con que se mueven las partículas es tan alta que el proceso de vaporización, además de darse en la superficie, se produce en cualquier punto del interior, formándose las típicas burbujas de vapor de agua, las cuales suben a la superficie. En este punto, la energía comunicada por la llama se invierte en lanzar a las partículas del estado gaseoso y la temperatura del líquido no cambia, de 100 grados centígrados. En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente ocupando mucho más espacio que en estado líquido. Si calentamos el vapor de agua, la energía la absorben las partículas y ganan velocidad, por lo tanto la temperatura sube. Lo que acabamos de ver son los 3 estados de agregación de la materia más conocidos. Decimos que se produce un cambio de estado cuando la materia pasa de un estado de agregación a otro debido a una variación de la temperatura o de la presión del sistema. Los cambios de estado no alteran la constitución interna de la materia y se clasifican de acuerdo a como se indica en el siguiente diagrama. Un objeto sólido lo podemos convertir en líquido cuando utilizamos el procedimiento de fusión. Y este líquido lo podemos llevar a estado gaseoso a través de la evaporación. A este proceso en el que llevamos de sólido hasta gaseoso se le llama sublimación. Mientras que de forma inversa, si un estado gaseoso, a través de la condensación o licuefacción lo vamos a llevar al estado líquido. Y ese estado líquido, a través de la solidificación, lo llevamos al estado sólido. A este proceso de llevar del estado gaseoso al estado sólido se le llama deposición. La materia que nos rodea también sufre cambios. Por ejemplo, si tomas una hoja de papel y lo arrugas, la hoja sigue siendo la misma, lo único que cambia es su aspecto. Si la quemas, se convierte en cenizas y se desprende humo. Estos son cambios simples de la materia y se clasifican en cambios físicos, químicos y nucleares. Los cambios físicos se presentan sin que altere la composición de la sustancia, solo su forma, estado de agregación, tamaño o estado de reposo, movimiento, por ejemplo, cortar, picar, romper, pintar de otro color, etc. Es importante distinguir entre propiedad y cambio. Los cambios químicos se presentan solo cuando la composición de la sustancia se modifica. Por ejemplo, la oxidación del hierro, la fermentación, la putrefacción, etc. Los cambios nucleares son aquellos que involucran al núcleo del átomo. Este tipo de cambios permite que un elemento cambie a otro si dicho elemento gana o pierde protones. Dos de los procesos que derivan de este cambio son la fusión, que es la unión de los núcleos, y la fisión, que es el rompimiento de los núcleos.
Vamos a hablar del modelo cinético molecular de la materia. Este modelo nos provee de una herramienta para explicar el comportamiento de la materia a través de la relación de las fuerzas de atracción y repulsión de las partículas que la componen. Este modelo se basa en dos postulados fundamentales. Primero, la materia es discontinua, es decir, está formado por un gran número de partículas separadas entre sí. Segundo, estas partículas se encuentran en constante movimiento debido a dos clases de fuerzas, de cohesión y de repulsión. Las fuerzas de cohesión tienden a mantener las partículas materiales unidas entre sí, mientras que las fuerzas de repulsión tienden a dispersar las partículas y alejarlas unas de otras. En este cuadro vemos cómo en el estado sólido predominan las fuerzas de cohesión. Por lo tanto, las partículas solo pueden vibrar alrededor de su equilibrio. En el estado líquido, las fuerzas de cohesión y repulsión son del mismo orden. Las partículas pueden desplazarse con cierta libertad, pero sin alejarse unas de otras. Por esta razón, los líquidos tienen volumen constante y se adaptan a la forma del recipiente. Mientras que en un estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión. Las partículas se mueven en total libertad y están muy alejadas unas de otras. Por eso los gases tienen forma variable y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Continuamos con el átomo. El átomo está constituido por un núcleo que contiene protones y neutrones y una corteza o envoltura de electrones. La materia está formada por átomos y sus propiedades como la dureza, maleabilidad, color, entre otras, dependen del comportamiento de los electrones. Una partícula subatómica es una partícula más pequeña que el átomo. Las tres partículas fundamentales son el electrón, el protón y el neutrón. Entonces, el átomo en conjunto es neutro, ya que cada protón en el núcleo está en equilibrio con un electrón en los orbitales. Todos los átomos de un elemento determinado tienen el mismo número de protones en el núcleo y de electrones en los orbitales. En el átomo se puede distinguir dos zonas específicas, la corteza y el núcleo. Los electrones son partículas de carga negativa, constituyen la corteza del átomo y son los responsables de los enlaces que forman los átomos entre sí. Los protones son partículas de carga positiva. Diferencian a un átomo de otro por el número de ellos que se encuentra en el núcleo. Los neutrones son eléctricamente neutros, junto con los protones determinan casi la masa total del átomo. Puesto que todos los átomos pertenecen a algún elemento químico, es necesario establecer criterios para identificarlos, por lo cual se introducen algunos conceptos relativos al átomo. El número atómico se representa con la letra Z, determina la identidad de un átomo, representa el número de protones localizados en el núcleo. Su valor determina muchas de las propiedades físicas y químicas de un átomo. La masa atómica se representa con la abreviación Ma. Corresponde al promedio de las masas de los isótopos considerando la abundancia en la naturaleza. La masa atómica de un elemento en la tabla periódica no es un número entero. Y el número de masa, que se representa con la letra A, corresponde a la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo atómico. Isótopos son átomos de un mismo elemento con igual número atómico, pero difiere en el número de neutrones en su núcleo y por lo tanto su masa atómica es distinta. El número atómico de un elemento, además de indicarnos la cantidad de protones, nos señala la cantidad de electrones que son iguales en número porque el átomo es estrictamente neutro. Si conocemos el número de masa, o sea, A, y el número atómico, Z, o bien el número de electrones y protones, podemos calcular su número de neutrones, de tal manera que A es igual a Z más N, ¿sí? Y al despejar N es igual a menos Z, lo que significa que los neutrones es igual a la masa menos el número atómico. Hablemos ahora acerca de los isótopos y sus aplicaciones. Como ya nos dimos cuenta, contrario a lo que Dalton proponía sobre la igualdad de los átomos de un mismo elemento, mediante pruebas experimentales se ha demostrado que en la naturaleza existen átomos que siendo del mismo elemento no son idénticos. La diferencia radica en el número de masa, es decir, en el total de protones y neutrones. Y si el número de protones representa la identidad del átomo, lo que cambia es el número de neutrones. A estos átomos se les llama isótopos. Entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento
con igual número de protones, pero diferente número de neutrones, por tanto, diferente número de masa. Para identificar un isótopo, se escribe el nombre o símbolo del elemento seguido del número de masa. En un caso particular de isótopos son lo del hidrógeno, que reciben el nombre de hidrógeno, deuterio y titrio, respectivamente. Podemos verlo en la siguiente figura. ¿Sí? Los isótopos del hidrógeno se les asigna diferente nombre según la variación del número de neutrones. Pero te preguntarás, ¿cómo se puede afirmar lo anterior? Para llegar a esta conclusión pasó mucho tiempo y se dio mediante aportaciones de diferentes científicos que lo investigaron. Vamos a platicar acerca de la evolución de los modelos atómicos. Al primer científico al que debemos el concepto de átomo es a Demócrito, filósofo griego, quien afirmó que al dividir la materia se tendría que llegar a una última partícula sólida e indestructible, la cual ya no se podía dividir. A esta partícula la llamó átomo, que significa indivisible. Vamos a hablar acerca de algunos de estos modelos atómicos y haremos principal énfasis en el modelo atómico de Bohr-Sommerfeld. En 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló un modelo atómico abordando las consideraciones de la física cuántica, incluyendo restricciones al modelo de Rutherford y su modelo planetario. La hipótesis de Bohr establece los siguientes postulados. El átomo tiene un núcleo central diminuto cargado positivamente. Los electrones no pueden estar distribuidos al azar, sino que giran alrededor del núcleo, ocupando niveles de energía específicos, describiendo órbitas circulares. Los electrones pueden alcanzar niveles de energía más altos por la absorción de cantidades fijas de energía. A cada nivel de energía le asignó un número entero positivo al que denominó número cuántico principal, el cual solo podía contener un determinado número de electrones de acuerdo con la fórmula 2n². En 1916, el físico alemán Arnold Sommerfeld modifica el modelo atómico de Bohr, en el cual los electrones solo giraban en órbitas circulares, al decir que también podían girar en órbitas elípticas. ¿Cuáles fueron las aportaciones de él? Plantea que los electrones no solo se mueven en orbitales circulares, sino también en forma elíptica. La orientación de las orbitales se debe a la presencia de campos magnéticos. El modelo afirma que existen subniveles de energía, lo que dio lugar al número cuántico secundario o azimutal, que determina la forma de los orbitales. Además, propuso al número cuántico magnético, que describe las orientaciones espaciales de las orbitales magnéticas, es decir, indica el número de orbitales en el espacio. Después, en 1926, el físico matemático alemán Pascual Jordan enunció las leyes que rigen en un movimiento de las partículas atómicas. Tiempo después, Paul Dirac retoma la teoría con mayor sencillez. ¿Cuáles fueron las aportaciones de ambos? El comportamiento del electrón puede ser descrito mediante 4 funciones de onda. De lo anterior se deduce que el electrón debe rotar alrededor de su eje o spin electrónico. Así, aparece el cuarto número cuántico spin, que determina el giro del electrón. En base a toda esta información que hemos estado viendo, ahora vamos a hablar acerca de la configuración electrónica y los números cuánticos. En 1926, mediante un desarrollo matemático complejo, el físico austriaco Erwin Schrödinger formuló una ecuación que describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general, dando origen al modelo mecánico cuántico, donde queda claro que no se puede saber en qué parte del átomo se localiza con exactitud un electrón. Esto se fundamenta en el concepto de orbital, derivado de la teoría de Schrödinger y el principio de la incertidumbre. Un orbital es la región o espacio de la nube electrónica donde puede encontrarse en un momento dado un electrón. Los orbitales poseen características como la forma, el tamaño y los estados energéticos, que estudiaremos más adelante. Para describir la distribución de los electrones en un átomo se utilizan los números cuánticos. Estos pueden interpretarse como coordenadas de los electrones. Los 4 números cuánticos, n, l, ml y ms, nos permiten identificar un electrón
en cualquier orbital dentro de un átomo. Podemos considerar al conjunto de los 4 números cuánticos como el domicilio de un electrón en un átomo. De la misma forma en que la provincia, cantón, distrito y calle especifican el domicilio de una persona. Para entenderlo mejor, la persona sería el electrón, ya que no se puede ubicar exactamente a la persona, pero sí se puede dar una aproximación si limitamos su existencia en términos de continente, país, provincia, cantón, distrito o barrio. El número cuántico principal se representa con la letra N. Define el nivel de energía de un orbital y puede tomar valores desde 1 hasta más infinito. El número cuántico principal también se relaciona con la separación promedio del electrón con respecto al núcleo en determinado orbital. Cuanto más alto es el valor de N, mayor es la longitud entre el electrón y el núcleo, ya que en los niveles superiores existe menos atracción entre ambos. El segundo número cuántico se denomina número cuántico del momento angular y se representa con la letra L. El valor de L expresa la forma de los orbitales, es decir, da la forma de la zona o espacio donde se puede encontrar el electrón. Los valores de L dependen del valor del número cuántico principal N. Para cierto valor de N, L puede tener magnitudes que van desde 0 hasta n-1. Estas magnitudes se representan mediante las letras S, P, D y F de la siguiente forma. Cuando L tiene un valor de 0, se representa con la S. Cuando es 1, se representa con P. Cuando es 2, con D y 3 con F. El número cuántico magnético ML describe la orientación del orbital en el espacio. El valor de ML depende del valor que tenga el número cuántico del momento angular L. Puede tomar valores enteros que estén entre menos L y más L, incluyendo el 0. El número cuántico S o del spin nos indica los dos posibles giros de un electrón, uno en el sentido de las manecillas del reloj y el otro en el sentido opuesto. Toma valores de +1/2 y -1/2. El spin o giro del electrón ha sido demostrado teóricamente y observado de forma experimental mediante el comportamiento de los materiales magnéticos. Veamos el siguiente ejemplo donde se demuestra la formación de un campo magnético con limaduras de hierro entre dos imanes. Para realizar este experimento debe pegar 2 imanes a un frasco de vidrio o plástico transparente. Asegúrese de colocar los imanes con los polos opuestos de frente. Luego, llene el frasco con agua, deje caer unas limaduras de hierro y descubra cómo se hacen visibles las líneas de campo magnético. Verá cómo estas líneas conectan los 2 imanes, desde el polo norte de un imán hasta el polo sur del otro imán. La teoría electromagnética explica que cuando gira una carga eléctrica se genera un campo magnético y este movimiento es el responsable de que el electrón se comporte como un imán. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, en adelante la posición del electrón va a ser definida mediante los valores de los 2 primeros números cuánticos, N y L. Como ya sabemos, si N es igual a 3 y L es igual a 1, tenemos un orbital 3p. Ahora determinaremos los valores de N, L y ML para el orbital atómico 3p. Sabemos que estamos en el sistema NLX, por lo tanto N corresponde a 3 y P a 1, mientras que para el caso ML puede tomar un valor que oscile entre -1 y +1. Este mismo procedimiento se aplica a otros orbitales, como podemos ver en la tabla. Ahora hablemos de la forma de los orbitales atómicos. ¿Qué forma cree que tienen los orbitales? Un orbital carece de una forma definida porque teóricamente podría extenderse desde el núcleo hasta el infinito. En este sentido, es difícil decir qué forma tendría un orbital. Sin embargo,
conviene imaginar a los orbitales con una forma específica para facilitar su estudio. Todos los orbitales S son esféricos, pero varían de tamaño. Este aumenta con el nivel energético o N. En los modelos, también conocidos como diagramas de contorno de superficie, se aprecia que cada orbital P puede representarse como dos lóbulos situados en lados opuestos del núcleo. Las letras del subíndice señalan los ejes sobre los que se orientan los orbitales. Estos tres orbitales P tienen el mismo tamaño, forma y energía, solo difieren en su orientación. La forma de estos orbitales, D y F, es compleja. La formación de los orbitales se debe a movimientos rápidos que describe el electrón en su trayectoria alrededor del núcleo. La química general no incluye el estudio de orbitales que tengan valores de L mayores a 3. Cuando se hace referencia a la configuración electrónica del átomo de un elemento determinado, estamos hablando de la probable distribución de los electrones de acuerdo con los parámetros cuánticos. La configuración electrónica de un átomo es la distribución más estable de sus electrones en los diferentes niveles, subniveles y orbitales en orden de energía creciente. Una configuración electrónica es una representación de cómo están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos. Esta distribución permite entender y explicar el comportamiento electrónico, magnético y químico de los átomos. La escritura de las configuraciones electrónicas de los átomos se puede representar por medio de notaciones electrónicas y diagramas de orbital. Para demostrar la construcción de configuraciones electrónicas, vamos a desarrollar un ejercicio con el elemento azufre, el cual se encuentra en los volcanes y es también un componente fundamental en las proteínas como la queratina del cabello y las uñas. Funciona como un factor de protección contra infecciones de la piel. Además, es parte esencial del ácido sulfúrico usado en las baterías de los automóviles. Como puede observar en la tabla periódica, este elemento ocupa la posición 16, es decir, en estado neutro posee 16 electrones. Para comenzar, es importante que recuerde que los orbitales atómicos se representan a través del sistema NLX, en donde N denota el número cuántico principal, L el número cuántico del momento angular y X el número de electrones en el subnivel. Ahora bien, para escribir una configuración electrónica se puede utilizar el diagrama de Moller. Este nos indica el orden en que se llenan los orbitales atómicos. El diagrama debe leerse en la dirección que indican las flechas. Es importante que sepa que el subnivel S puede contener hasta 2 electrones, el subnivel P hasta 6 electrones, el subnivel D hasta 10 electrones y el subnivel F hasta 14 electrones. Entonces, siguiendo el diagrama de Moller, comenzamos escribiendo 1s2, porque como vimos antes, es el primer orbital del diagrama y además, como es un orbital S, puede contener máximo 2 electrones. Recordemos que el azufre tiene 16 electrones, entonces la suma de todos los exponentes de la configuración debe dar como resultado 16. Continuando y siguiendo la dirección que indican las flechas, pasamos al siguiente subnivel del diagrama, donde tenemos 2s, el cual también se llena con 2 electrones. Hasta este momento llevamos 4 electrones. Ahora pasamos a llenar los orbitales P. Entonces escribimos 2p y como P soporta hasta 6 electrones, colocamos en el exponente de este último subnivel un 6. Si volvemos a contar, llevamos 10 electrones, 2 más 2 más 6. Siguiendo el orden de construcción, ahora se pasa por 3s2. Llevamos 12, nos faltan 4 electrones. Por eso escribimos 3p4, porque aunque P soporta 6 electrones, nos pasaríamos por 2. A continuación, se verifica por última vez el conteo de electrones en los subniveles. Ahora tenemos 2 más 2 más 6 más 2 más 4 igual 16. Ya tenemos los 16 electrones correspondientes a la configuración electrónica del azufre. Esta es entonces la configuración electrónica para el azufre, es decir, la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos.
Es importante que conozcan que para los elementos con muchos electrones, lo que se hace es abreviar la escritura de las configuraciones electrónicas. Esto lo podemos lograr mostrando entre paréntesis cuadrados el símbolo del gas noble que antecede al elemento a considerar, seguido por los subniveles que ocupan los electrones posteriores a la estructura del gas noble. Esta indicación no aplica al hidrógeno y al helio. Veamos nuevamente el ejemplo del azul. Consultemos en la tabla periódica cuál es el gas noble que lo antecede. Es el neón. En este caso se escribe el símbolo del neón entre paréntesis cuadrados y luego los subniveles que ocupan los electrones posteriores a su estructura. Esta estructura asociada al gas noble se denomina tronco electrónico o estructura interna. Al resto de la configuración se le conoce como capa externa de valencia. Bueno, lo anterior es la notación electrónica del azufre. Construyamos ahora su diagrama de orbital. Para tal efecto debemos tener presentes las siguientes indicaciones. Primero, escribimos la configuración electrónica abreviada del elemento. Segundo, asignamos la cantidad de orbitales por subnivel. Cada orbital se escribe como una raya, un círculo o un cuadrado sobre la notación electrónica y su cantidad depende del subnivel que se esté representando, respetando siempre el siguiente acuerdo. Subniveles S pueden contener hasta 2 electrones, por lo tanto se representarán con un orbital. Subniveles P pueden contener hasta 6 electrones, por lo tanto se representarán con 3 orbitales. Subniveles D pueden contener hasta 10 electrones, por lo tanto se representarán con 5 orbitales. Subniveles F pueden contener hasta 14 electrones, por lo tanto se representarán con 7 orbitales. Por esta razón, vemos para el ejemplo del azufre que en el subnivel 3s2 se escribe un solo orbital o rayita y para el 3p4 usamos 3 orbitales. Una vez escritos los orbitales, se procede a representar los electrones en dichos orbitales. Para tal efecto, cada electrón se escribirá como una flecha. La escritura o llenado de los electrones en los orbitales debe de respetar el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. El principio de exclusión de Pauli indica que no es posible que 2 electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. La consecuencia de la aplicación de este principio es la siguiente. En cada orbital solo se escriben 2 electrones. Además, dichos electrones deben tener espines opuestos, es decir, las flechas deben aparecer una hacia arriba y otra hacia abajo, representando los 2 posibles giros o espines del electrón. La regla de Hund señala que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. Esto significa que los subniveles se llenan en orden uno por uno y que cuando se completa uno, se avanza al siguiente. En cada subnivel se escriben primero los electrones con las flechas hacia arriba, hasta llenar el orbital, y luego se repite el proceso, pero esta vez con las flechas hacia abajo. Muy bien, estudiante. En este punto, hemos construido satisfactoriamente la configuración electrónica del azufre, tanto en notación electrónica como en diagrama de orbital. Ahora, a partir de dicha información, podemos identificar el electrón diferenciante. Se llama electrón diferenciante al electrón que se añade al pasar de un elemento al siguiente. En un diagrama de orbital, corresponde al último electrón que se escribe y procedemos a encerrarlo en un círculo. También se pueden identificar los electrones de valencia. Para los elementos representativos son los que se encuentran en los subniveles S y P de la capa de valencia. En este caso, si observamos la configuración electrónica completa del azufre, podemos apreciar 6 electrones de valencia. Estos son los que permiten los enlaces químicos. En este momento, usted puede estar pensando, qué complicado memorizar el diagrama de Moller para hacer las configuraciones electrónicas. No se preocupe,
le voy a enseñar un secreto para que comprenda lo súper sencillo que es este tema. Estudiante, el secreto está en que las configuraciones electrónicas se pueden construir a partir de la tabla periódica, sin necesidad de utilizar el diagrama de Moller. Los subniveles se distribuyen en la tabla periódica de esta manera. Este bloque de elementos corresponde a los subniveles S de la tabla periódica. Estos otros, los del bloque central de la tabla, corresponden a los subniveles D. El bloque derecho de la tabla corresponde a los subniveles P y las tierras raras, lantánidos y actínidos, corresponden respectivamente a los subniveles 4F y 5F. Estudiante, para tener éxito en este tema es absolutamente fundamental que usted aprenda este secreto que acabo de confiarle. Para comprenderlo totalmente, ¿qué le parece si hacemos un ejemplo? Perfecto. Retomemos entonces al azufre, pero esta vez con la tabla periódica. Buscamos el gas noble que antecede al azufre, en este caso el neón. Ubicamos el subnivel que le sigue, es decir, 3S, y le agregamos los 2 electrones. Y por último, el subnivel 3P, y le agregamos los 4 electrones, para completar los 16 electrones de la configuración electrónica del azufre. En relación a la tabla periódica de los elementos, podemos decir que esta tabla periódica clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos. ¿Qué es la tabla periódica? Es la representación gráfica de los símbolos de los elementos químicos organizados por su número atómico y sus propiedades físico-químicas. Hay diferentes tipos de tablas periódicas. La que generalmente se utiliza es la internacional, pero en Costa Rica también se usa mucho la del Dr. Gil Chaverri. Para efectos didácticos, aquí utilizaremos la versión muda de la tabla periódica internacional. ¿Qué información visual nos da la tabla periódica muda? ¿Qué nos dicen sus símbolos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se representan los elementos? En los próximos minutos aprenderá a leer la información implícita y explícita en una tabla periódica y podrá encontrar respuesta a estas importantes preguntas. Observemos que la información explícita en la celda corresponde a número atómico, símbolo del elemento químico y masa atómica promedio. Observe ahora la información implícita, que es la que se interpreta a partir de lo que vemos. ¿Qué significado tiene el número atómico? Representa el número de protones en el núcleo y permite identificar el tipo de elemento químico. ¿Qué información brinda el símbolo del elemento químico? Está asociado a un nombre que permite identificarlo y diferenciarlo de los demás elementos. Por ejemplo, veamos la información para el hidrógeno, helio, litio, berilio y boro. ¿Qué información provee la masa atómica promedio? Representa un valor medio que considera la contribución por abundancia de los isótopos de un elemento. Cuando se redondea, genera un nuevo parámetro denominado número másico. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento que tienen en el núcleo el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones y se encuentran en diferentes proporciones en la naturaleza. Los átomos de cualquier elemento pueden ser representados simbólicamente con la siguiente forma. X representa el símbolo del elemento químico, A el número másico y Z el número atómico. Por ejemplo, veamos cómo se representa el proteo, el deuterio y el tritio. De esta forma podemos diferenciar los isótopos de un elemento y los elementos entre ellos. ¿Qué es el número másico? Es un parámetro que representa la suma de los protones y neutrones en el núcleo de un átomo de un elemento químico. Observemos las subpartículas atómicas diferenciadas por color en los modelos para los isótopos del hidrógeno. ¿Cómo se calcula el número másico y la masa atómica promedio?
El número másico es muy sencillo, corresponde al redondeo de la masa atómica promedio a números enteros. Y la masa atómica promedio se calcula con esta fórmula. Se suman los productos de la frecuencia por la masa atómica del isótopo. La información sobre la frecuencia se puede encontrar tal cual o como un porcentaje en tablas ya definidas. Cuando esta información viene como porcentaje, es necesario convertirla en frecuencia con esta fórmula. Analicemos el siguiente ejemplo. Para el potasio 41, el porcentaje de abundancia es 6,9102 y la frecuencia 0,0690102, dando en el producto 2,8332. Este procedimiento se repite para cada uno de los isótopos y luego se suman los productos. Entonces la masa atómica promedio para el potasio sería 39,1808. Como puede ver, para interpretar la tabla periódica a veces se requiere información complementaria. Para interpretar mejor los elementos de la tabla periódica, clasificamos los elementos químicos bajo los siguientes 3 criterios: propiedades físico-químicas, grupos y bloques. Usando como guía un gráfico como este, se pueden hacer anotaciones que permiten interpretar la información implícita de la tabla periódica. El primer criterio mencionado son las características físico-químicas de la materia. Esto sirve para ubicar cada elemento como un metal, un no metal o un metaloide. Los metaloides son los elementos ubicados por encima y por debajo de la línea divisoria que inicia en el boro y termina entre el polonio y el astato, excepto el aluminio y el polonio, que se consideran metales. Los metales se caracterizan por tener brillo, por ser dúctiles, maleables y buenos conductores térmicos y de la corriente eléctrica. Por otro lado, los no metales no poseen brillo, son quebradizos y no son buenos conductores térmicos ni conducen la corriente eléctrica. En el caso de los metaloides, tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Los más conocidos son el silicio y el germanio, que se utilizan en la industria electrónica. De acuerdo al criterio de división por grupos, los elementos pueden ser representativos, de transición y de transición interna o tierras raras. De acuerdo al criterio de división por bloques, pueden clasificarse como elementos del bloque S, bloque P, bloque D o bloque F. Los elementos representativos y los de tierras raras pueden identificarse en familias debido a que su comportamiento químico es similar. Para los elementos representativos tendríamos entonces a los metales alcalinos, metales alcalino-térreos, elementos térreos, elementos carbonoides, elementos nitrogenoides, elementos calcógenos, elementos halógenos, elementos gases nobles. Y para los de tierras raras o de transición interna, tenemos a los lantánidos y los actínidos. Ya vio la información general que se puede leer en una tabla periódica, pero hay más. ¿Qué otra información se puede leer? Números cuánticos, estructuras electrónicas, estados de oxidación, geometrías moleculares y geometrías atómicas, pero hay muchísimo más. Continuamos con los enlaces químicos. Un enlace químico es el proceso mediante el cual se unen dos o más átomos para dar lugar a un compuesto. Esto se forma mediante interacciones entre los electrones de valencia y dependiendo del tipo de enlace químico que los une, serán las propiedades que lo formen. Por ejemplo, si el enlace es fuerte, el punto de fusión de la sustancia será elevado. Lo contrario pasaría con una sustancia que entre sus átomos exista un enlace débil, el punto de fusión entonces será bajo. Punto de fusión es la temperatura a la que un elemento cambia de la fase sólida a la líquida. Estos cambios electrónicos que producen las uniones entre átomos y moléculas son de diferentes clases y dan lugar a la formación de distintas interacciones como las interatómicas o intermoleculares. Las interatómicas son las que forman a los enlaces químicos como el iónico, el covalente y el metálico. Un enlace iónico resulta de las interacciones electrostáticas entre iones de cargas opuestas. Un enlace covalente es el resultado de compartir electrones entre dos átomos. Un enlace metálico
Cada átomo está unido a varios átomos vecinos por electrones que son relativamente libres de moverse a través de la estructura tridimensional. Las intermoleculares son atracciones a través de fuerzas llamadas fuerzas de Van der Waals o puente de hidrógeno. Platiquemos acerca de la regla del octeto relacionado precisamente a este tema. Para explicar mejor la formación de los enlaces químicos, Wartel, Kossel y Gilbert-Lewis enunciaron la regla del octeto o de los 8, la cual dice que la tendencia de los átomos de los elementos es completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de electrones tal que adquiera una configuración semejante a la de un gas noble, es decir, con 8 electrones. Según la regla del octeto, cuando se forma una unión química, los átomos pierden, ganan o comparten electrones, de tal manera que la última capa o capa de valencia de cada átomo completa 8 electrones. Veamos entonces ahora cada uno de los tipos de enlace entre los átomos. Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de química. En la clase de hoy lo que vamos a ver son los tipos de enlace. Existen 3 tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y por último enlace metálico. Vamos a empezar viendo ahora el enlace iónico. Para ello tenéis que saber qué átomos son metales y qué átomos son no metales. Hago un boceto en la tabla periódica y os digo. Vale, este es un boceto de la tabla periódica. La vamos a dividir en 2 partes. Desde el boro, desde debajo del boro, haremos una escalera e iremos haciendo una escalera así hacia abajo. Todos estos de aquí son no metales y todos estos de aquí serán metales. Entonces, según cómo se combinen, van a dar lugar a los diferentes enlaces. Empezamos ya con el enlace iónico. En el enlace iónico lo que pasa es que se van a unir un metal y un no metal. ¿De qué forma se van a unir? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, como metal el sodio y como no metal el cloro. Lo que va a pasar es que el sodio, como es un metal, va a tender a perder un electrón, ¿vale? Los metales tienden a perder un electrón para quedarse con la configuración electrónica del gas noble más cercano, para completar el octeto electrónico. Al fin y al cabo, si los metales pierden electrones, este sodio se va a quedar con una carga positiva, ¿vale? Porque si pierdes un electrón, te quedas con un exceso de una carga positiva. Al cloro, a los no metales, les pasa justamente lo contrario, tienden a ganar electrones. El cloro, con un electrón que gane, ya tendrá la configuración electrónica del gas noble más cercano, es decir, llegará a los 8 electrones en la capa de valencia. Entonces el cloro tiende a ganar un electrón. Si gana un electrón, se queda con un exceso en una carga negativa. Entonces se queda como anión cloro. Y ahora, cuando este ha perdido el electrón y este lo ha ganado, tienen cargas diferentes, de signos opuestos, y las cargas de signos opuestos se atraen. Entonces estos, por fuerzas electrostáticas, se van a unir y se va a quedar como cloruro de sodio. Lo que va a pasar es que se van a unir muchos sodios y la misma cantidad de cloros, porque es 1 a 1, ¿vale? Aquí es como subir a unos, pero esto no lo ponemos. Entonces, por cada 1 de sodio que haya va a haber 1 de cloro. Y van a formar al final redes iónicas. No van a estar sueltos, no va a haber un sodio y un cloro, solo algo así, no, sino que van a formar redes, muchos sodios y muchos cloros. Aquí están en proporción 1 a 1, pero puede ser que estén en proporción 2 a 1. Por ejemplo, como el magnesio tiene valencia 2, este 2 vendría aquí, y como el cloro tiene valencia 1, este 1 vendría aquí, pero el 1 no lo ponemos. Entonces se quedaría como 2 cloros por cada magnesio. Por cada magnesio que haya, habrá 2 cloros. Y se van a unir otra vez en redes iónicas. ¿Qué ocurre? Las redes iónicas están en estado sólido, pero si nosotros introducimos estas redes iónicas en un compuesto polar, en un compuesto que tenga cargas positivas y negativas, aunque sean parciales, como es el agua, estas cargas parciales positivas y negativas van a ir asociándose a estos iones y los van a separar de la red. Por tanto, al final nos quedaremos con que en disolución lo que va a haber son iones. Si esto lo echamos en disolución, al final va a haber iones sodio con carga positiva e iones cloro. Esto en disolución. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
En estado sólido no pueden conducir la electricidad, puesto que estos electrones, digamos que no tienen mucha movilidad. Sin embargo, en disolución sí que la van a transmitir, puesto sí que hay electrones que tienen una mayor movilidad. Al fin y al cabo, la corriente eléctrica son electrones en movimiento. Pues si los electrones están relativamente sueltos, relativamente libres, esa corriente eléctrica, ese movimiento de electrones se puede producir. Sin embargo, si los electrones no están tan libres, no se va a poder producir movimiento de esas cargas negativas y entonces no transmitirá la electricidad. Otra cosa importante que tenéis que saber del enlace iónico es cuál es más estable, qué red es más estable. Lo primero que vamos a mirar, borro este momento, como decía, lo primero que vamos a mirar es la carga. Cuanta mayor carga tenga, mayor estabilidad. Si aquí veis, este sodio tendría una carga positiva y el cloro una negativa. Aquí, sin embargo, el magnesio tiene dos cargas positivas y el cloro una negativa. Como veis, la carga de este compuesto va a ser mayor. Este tiene dos cargas positivas, ¿vale? Este solo una, pero aquí solo tienen una y una. Por tanto, el cloruro de magnesio es más estable. Y ahora nos falta decir por qué. Si esta carga es mayor, este es más estable. Es lógico que si la carga es mayor, la atracción va a ser mayor. Si la atracción es mayor, es lógico que este compuesto sea más estable. Ahora vamos a ver qué ocurriría si tenemos el cloruro de sodio, por ejemplo, y el cloruro de potasio, que tienen la misma carga, ¿vale? Cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Cloruro de sodio, como ya hemos dicho, el sodio con una carga positiva, el cloro con una negativa. Y aquí, potasio con una positiva, cloro con una negativa. ¿Qué ocurre ahora? En este caso, los iones de sodio son más pequeñitos que los iones de potasio y los de cloro son los mismos. Entonces, cuanto más grandes sean, menos estables son, puesto que mayor va a ser el radio, ¿vale? Y entonces, si mayor es el radio, menos es la atracción, es lógico. Mayor radio, más distantes, menos es la atracción y por tanto menos estables son. Es decir, este que tiene átomos mayores, más grandes en radio, va a ser menos estable que este. Os cuento esto porque a veces sale en algún ejercicio de selectividad, que digamos que enlace iónico es más estable, o que red iónica, mejor dicho, es más estable. Bueno, pues hasta aquí los enlaces iónicos. Vámonos ahora a ver el enlace covalente y en qué difiere del enlace iónico. En el enlace covalente lo que ocurre es que se unen dos no metales, dos átomos que se encuentran en estas posiciones de la tabla periódica. No metal más no metal. Por ejemplo, se puede unir un cloro con otro cloro. Y lo que ocurre en el enlace covalente es que van a compartir electrones, muy importante, ¿vale? Estos se unen para formar compartiendo electrones. Ahora os explico. ¿Qué ocurre? El cloro en su última capa, en la capa de valencia, tiene 7 electrones. Si lo sabéis, el cloro, que está en el grupo 17, acabará en S2P5. ¿Eso qué significa? Que en su última capa, en la capa de valencia, tiene 2 y 5, 7 electrones. Entonces los voy a dibujar alrededor del cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el otro cloro lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para ser más estables, los átomos tienden a llenar hasta 8 electrones su capa de valencia, es decir, la última capa. Y estos solo tienen 7. Entonces, para ser más estables, lo que van a hacer es compartir estos electrones. Y ahora ya sí, si los comparten, este de aquí tendrá 8, porque ha compartido estos 2 electrones, ha compartido uno con este, y este ha compartido uno con él. Y este cloro de aquí tendrá 8 electrones, también contamos estos dos. Los dos que comparten los contamos, ¿vale? Y así ya llegarán al octeto electrónico compartiendo electrones, es decir, en un enlace covalente. Esto realmente es un inicio de la estructura de Lewis que veremos en otro vídeo. También un enlace covalente también puede ser, por ejemplo, unos que no sean iguales, en vez del cloro y el cloro, por ejemplo, el metano. ¿Vale? El hidrógeno, que lo tuvimos aquí en la tabla periódica, sabemos que es un no metal, ¿vale? Entonces, el cloruro de metano también es un enlace covalente. Aquí hay una excepción, y es que el hidrógeno solo es estable cuando tiene 2 electrones en su capa de valencia, porque si lo sabéis, el hidrógeno que tiene un electrón tiene configuración electrónica 1s1. Si comparte otro electrón con el carbono, llegará a ser 1s2. Que esta es la configuración electrónica del neón, ¿vale? Un gas noble.
porque es que el siguiente que es el 2s2, el siguiente que se llena, el siguiente orbital. No hay 1p2, 1p6. Entonces, con el 1s2, el hidrógeno ya se quedaría tranquilo, ya se quedaría muy estable. Entonces, en los enlaces covalentes ya no ocurre como en las redes iónicas. En los enlaces covalentes lo que se forman son moléculas, no se forman redes. Es decir, se forma una molécula de cloro, de dicloro. Entonces, esto quiere decir cloro con cloro, no hay más cloros, ¿vale? Y si hay más cloros, son más moléculas de cloro, ¿vale? Pero no están unidos estos cloros con estos por enlaces covalentes, están unidos por otro tipo de enlaces, que veremos también, eso ya va para otro vídeo, que si no este se me hace muy largo, por otro tipo de enlaces. Pero estos enlaces son débiles, ¿vale? Estos enlaces son más débiles que el enlace covalente. El enlace covalente es muy fuerte. El siguiente, el enlace iónico, ¿vale? El enlace de las redes iónicas. Y el siguiente ya este. O sea que estos son bastante débiles. Luego los vemos, ¿vale? Porque esto nos vale para explicar también las temperaturas de fusión que también nos piden en muchos exámenes de selectividad. Vale, pues ya tenemos el enlace covalente. Vámonos ahora al enlace metálico. El enlace metálico es característico de los metales que tienen pocos electrones en su capa de valencia. Entonces lo que ocurre es que ceden esos electrones, se quedan como cationes, y esos electrones los ceden a una nube de electrones. Vamos a ver un momento. El enlace metálico entre metales. Por ejemplo, el sodio. Muchas moléculas de sodio lo que hacen es ceder electrones y quedarse con carga positiva. Y lo que ocurre es que esos electrones los van a compartir en una nube de electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que los metales conducen muy bien la electricidad. La electricidad ya hemos dicho que son cargas negativas en movimiento. Si estas cargas tienen cierta libertad, es muy fácil que esa electricidad pase a través de ese compuesto de sodio. Esto pasa con muchos metales, con muchos otros, como por ejemplo el hierro, el cobre, el magnesio, etc. Perfecto, pues ya hemos visto los tres tipos de enlaces. Ahora en muchos ejercicios nos piden cuál de estos tiene mayor temperatura de fusión o cuál de estos tiene mayor temperatura de ebullición. Entonces vamos a resolver solamente eso, vamos a ver cuál tendría más temperatura de ebullición o menos y ya acabamos con el vídeo. Entonces, si nos piden cuál tiene mayor temperatura de fusión, mayor temperatura de fusión significará que cuál pasa más tarde, que cuál se necesita una mayor temperatura para fundirlo, es decir, para pasar de sólido a líquido. ¿En cuál se necesita más temperatura para fundirlo, para llegar de sólido a líquido? Que es lo mismo que si nos pidieran mayor temperatura de ebullición, porque es que cuál necesita más temperatura para pasar de líquido a sólido. Es lógico que si nos cuesta más pasarlo de sólido a líquido, también nos costará más temperatura pasarlo de líquido a gas. ¿Cuál tiene mayor temperatura de fusión? Será el que más fuertes sean sus enlaces. Entonces, aquí nos encontramos con los enlaces de la red iónica. Aquí lo que nos encontramos son con enlaces entre moléculas, puesto que si nosotros rompemos los enlaces entre las moléculas de agua o los debilitamos, lo que va a ocurrir es que enseguida se van a fundir. Si nosotros debilitamos estos enlaces, ojo, el enlace covalente, este enlace de este hidrógeno con este oxígeno, ahora estamos con el agua, ¿vale? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los enlaces en esta molécula entre ella son muy fuertes, pero los enlaces de esta molécula con esta no son tan fuertes, ¿vale? Estos enlaces son más fáciles de romper, de hecho, de estos tres, son los más fáciles de romper. Por tanto, la temperatura de fusión o de ebullición de este va a ser el menor, porque enseguida los vamos a romper y a una temperatura menor vamos a poder pasarlo a líquido y después a vapor de agua o a estado gas. Entonces, este va a ser el que tenga menor temperatura de fusión o menor temperatura de ebullición. Después, ¿qué ocurre? Los enlaces de la red iónica son más débiles que los enlaces metálicos. ¿Eso qué significa? Significa que este va a fundirse o va a ebullir bastante antes que los metales. Por tanto, este será el siguiente que va a fundirse o a ebullir. Y por último ya están los metales. Estos enlaces son muy fuertes, ¿vale? El enlace metálico es muy fuerte, es muy difícil separar esta red. Por tanto,
estos van a ser los que tengan mayor temperatura de ebullición o de fusión, puesto que hace falta más temperatura, más calor para conseguir que se funda. Y ya no os cuento si lo queremos pasar a estado vapor. Entonces, este va a ser el que mayor temperatura de ebullición tenga y de fusión. Después va a venir los enlaces iónicos y por último los covalentes. Finalmente, veremos las leyes de los gases. Las características que distinguen al estado gaseoso son la cantidad de un gas se determina midiendo sus propiedades, que son el volumen, presión y temperatura. Otra de las características de los gases es su carencia de forma y su expansión ilimitada debido a su estructura interna. Para esto vamos a ver acerca de cuáles son las leyes de los gases. Las leyes de los gases son aquellas que describen las relaciones entre las variables presión, volumen, temperatura y cantidad de materia o moles. Son 4 leyes y una ecuación que se deduce a partir de ellas. La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro, de las cuales deriva la ecuación de los gases ideales. La ley de Boyle describe la relación entre presión y volumen, de manera que presión por volumen igual a una constante, o bien presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas con la cantidad constante es inversamente proporcional a la presión. Es de notar que también la temperatura permanece constante. Un ejemplo práctico puede ser la expansión de los globos meteorológicos al ascender. Estos en la superficie de la Tierra tienen un diámetro de aproximadamente 2 metros, y al subir a presiones más bajas llegan a ser del tamaño de una casa. La ley de Boyle puede corroborarse en el comportamiento del aire comprimido en el émbolo de una jeringa. Este es un sistema isotérmico, que quiere decir de temperatura constante. Y este es el gráfico de la ley de Boyle para la expansión de un gas ideal. La ley de Charles describe la relación entre volumen y temperatura, con la presión y la cantidad de moles constante, donde volumen sobre temperatura es una constante, o bien volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Un ejemplo es lo que le sucede al aire contenido en un globo cuando se le vierte nitrógeno líquido a una temperatura de alrededor de menos 200 grados Celsius. Para dimensionar la ley de Charles, en 2012 una adolescente británica tuvo que ser sometida a cirugía para ser extirpado su estómago por haber consumido un reducido volumen de nitrógeno líquido en un cóctel. Si el nitrógeno hubiera ebullido, este se hubiera expandido y el abdomen de la muchacha habría estallado. La ley de Charles actúa sobre un sistema isobárico, es decir, a presión constante. Imaginemos una cantidad de volumen fija que es calentada a una llama. Este va a ser el comportamiento que tenga su volumen al aumentar la temperatura. La ley de Gay-Lussac describe la relación entre presión y temperatura, con volumen y cantidad de moles constante, donde presión sobre temperatura es una constante, o bien presión inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. En otras palabras, la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. En un recipiente cerrado puede medirse el comportamiento de un gas modificando la temperatura. La ley de Gay-Lussac actúa sobre un sistema isocórico, es decir, a volumen constante. Imaginemos este sencillo experimento donde recipientes cerrados que contienen una cantidad fija de aire son conectados a un manómetro y dispuestos en recipientes con agua a diferentes temperaturas.
La ley de Avogadro describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen, donde volumen sobre cantidad de moles es igual a una constante. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas a presión y temperatura constante. Esta ley es también llamada la ley de los volúmenes de combinación, ya que inicialmente se experimentó con el volumen que ocupaba una cantidad variable de gas a presión y temperatura constante. De esta manera se determinó el volumen molar de un gas ideal. Estos tres recipientes contienen gases diferentes: helio, nitrógeno y dióxido de carbono. A 237 grados Kelvin y una presión de atmósfera, que son las condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Este interesante descubrimiento fue la base de la ley de Avogadro. Finalmente, al juntar todas las leyes anteriores, se obtiene la siguiente ecuación, donde R es la constante de proporcionalidad de los gases y tiene cualquiera de estos valores según la unidad que se ocupe. Esta es una mnemotecnia para aprenderse la ecuación y debes recordar que se aplica solamente a gases ideales, con una pequeña variación en gases reales. También recuerda que la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin y corresponde a la suma de 273 más la temperatura en grados Celsius. Los gases ideales poseen características como las que las moléculas del gas se mueven a grandes velocidades de forma lineal pero desordenada. La velocidad de las moléculas del gas es proporcional a su temperatura absoluta. Las moléculas del gas ejercen presión sostenida sobre las paredes del recipiente que la contiene. Además, los choques entre las moléculas del gas son elásticas, por lo que no pierden energía cinética. La atracción-repulsión entre las moléculas del gas es despreciable. El volumen de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión recibida. Hasta aquí hemos terminado con la clase de hoy. Los espero en nuestro siguiente video. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente semana.